¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Mi nombre es Carolina Gómez Pérez. Soy de la Ciudad de México. Soy aspirante a la licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bueno, el tema a presentar en este día es sobre los efectos de la inflación en México, una investigación documental y de campo. En la introducción, es importante conocer el concepto de inflación, ya que como sociedad no solo es un término, sino un efecto que provoca cambios permanentes. La inflación actual, según el INEGI, informa que durante mayo de 2018, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una disminución mensual de 0.16% y una tasa de inflación anual de 4.51%. En el mismo periodo del año anterior, los datos correspondientes fueron de 0.12% mensual y de 6.16% anual. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvimos una actividad o un aumento en la inflación de 0.4%. ¿Y por qué elegí este tema? Bueno, creo que principalmente fue inspirada por el contador con el que trabajo como su auxiliar. Realmente no había notado los efectos que causa la inflación, no solamente pues en un país, en todos los países, pero pues la importancia que tiene en el nuestro, porque es donde vivimos, es lo que consumimos y también es lo que a veces nos limita en ciertas partes a tener pues una vida estable dentro de lo posible. Y es importante tener este concepto pues comprendido para saber de qué importancia es y de qué nivel nos está afectando como país. En la metodología, en el objetivo tenemos dar a conocer los efectos de la inflación en la economía a la sociedad por medio de un estudio profundo del tema a través de las redes sociales. Realmente quise expresarlo así. ¿Por qué? Porque esto se subirá a YouTube y creo que pues los que lo estén viendo estarán ya en esta plataforma virtual. ¿Y por qué? Porque pues es importante dar a conocer estos efectos porque, como lo mencionamos al principio, nos está afectando. En el objetivo general es reconocer sobre qué grupos de la sociedad son más notables los efectos de la inflación y más adelante pues veremos este objetivo y creo que logramos ver en qué grupos de la sociedad es más notorio el efecto de la inflación. Y en el objetivo específico obtener las tasas de inflación de año con año para comparar el aumento en los costos, observar y evaluar las desventajas de la inflación en la sociedad. Bueno, las crisis económicas a nivel mundial y regional se han venido presentando con una mayor frecuencia y duración, conduciendo a que los hacedores de la política económica vean la necesidad de financiar los déficits presupuestarios no solo a través del financiamiento interno y externo, sino a través de la emisión primaria de dinero, colocando en riesgo a la inflación. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno pone en peligro la economía del país, dado que quita el valor o el poder adquisitivo a nuestra moneda y nos vende por un precio mucho más bajo del que debería. Realmente no nos da el valor como país de lo que nosotros producimos y nuestra moneda pierde su valor. Las causas de la inflación pueden ser múltiples. Una monetización del déficit del gobierno. Cuando un gobierno tiene déficit fiscal, suele recurrir a la financiación de su déficit mediante un endeudamiento o bien mediante la emisión de la moneda. Tal es el ejemplo de algunos presidentes, por no decir o mencionar el nombre de algunos, que
que recurren a la deuda externa y nuestra moneda pierde valor, y al mismo tiempo aquellos que producen, que tienen empresas mexicanas, pues tienen un incremento en la inflación y pues por lo tanto pérdida monetaria. En las bases teóricas, la inflación ocurre cuando el poder adquisitivo de una moneda disminuye a tal punto que la cantidad de la moneda circulante se sitúa por encima real existente. En otras palabras, hay inflación cuando la oferta de dinero crece a una tasa superior a la tasa de crecimiento de la demanda del dinero. ¿Qué quiere decir? Que esta demanda que tenemos de dinero no crece al nivel de los precios que nosotros manejamos. Es decir, que se puede decir que la inflación crece y nosotros no podemos alcanzar ese crecimiento con el valor económico que tenemos. Entre la inflación, una de ellas es la inflación baja. Cuando las tasas de inflación baja ante una expansión monetaria, las empresas y trabajadores tardarán en reaccionar mediante una subida de precios y salarios. ¿Qué quiere decir? Que difícilmente el trabajador y el dueño van a ser afectados por este tipo de inflación, porque como lo dice, es baja. Pero a diferencia de esto, hay una inflación elevada que afecta no solamente a las empresas y no solamente a los trabajadores, sino a las familias de los trabajadores y a las pequeñas, medianas y microempresas. Y en otro punto tenemos la hiperinflación. La inflación impone un tributo sobre los individuos que mantiene parte de su riqueza en dinero. Cuando la inflación es alta, los individuos sustituyen el dinero por bienes reales o por activos remunerados. Bueno, en esta parte se me hace muy interesante ver que la hiperinflación pues afecta, como lo decíamos, los objetivos. En algunos de los objetivos específicos era ver a qué grupos sociales afecta esta inflación. Y como podemos ver aquí en este término, no afecta a los que tienen una riqueza en dinero, ya que estos, cuando la inflación, ¿cómo lo podemos decir? Cuando la inflación sobrepasa el nivel de interés, a las clases sociales altas no les afecta, ya que cuando ellos tienen una parte de riqueza en su dinero, lo que hacen es sustituir este dinero por bienes reales o por activos, a lo que nos lleva a que ellos cambien su dinero por bienes, ya sea terrenos, ya sea negocios, inversiones, donde les produzca un interés. Quiere decir que ellos, listos y con este poder que tienen en sus manos de tener ese dinero, pues no pierde nada, sino al contrario. Es como se puede decir la parte que ellos tienen para no irse a bancarrota. A ellos no les afecta. Ciertamente el mal es para aquellos que pues apenas van con lo del día. Y si nos damos cuenta, pues a los que van con el día son las clases medias y las más bajas. No quiero decir que esté menospreciando o diciendo que no, pero realmente la gente en este tiempo no tiene para estar ahorrando. Va saliendo al día con su economía, con los alimentos. Ya es muy difícil para ellos cambiar sus riquezas por bienes. Lo cambiarían por alimentos, y si nos damos cuenta, esto afecta a empresas pequeñas que lo que hacen pues es subir sus precios, y al mismo tiempo le suben los precios a las familias, y las familias, en vez de tener más valor esta moneda que ellos manejan, tiene menor valor.
¿Qué quiere decir esto? Que pues aunque tengan más dinero, su compra es menor porque el valor de lo que consumen es mucho más alto. Entonces, pues podemos ver que la inflación realmente afecta al país dentro y también internacionalmente. Hicimos nos pidieron realizar una encuesta sobre el tema que estamos tratando y hicimos 10 preguntas a 10 personas. Yo solo estoy incluyendo 2 de esas preguntas porque creo que son parte fundamental de esta encuesta y nos llevan a los resultados. Bueno, la mayoría de la gente se imaginaba o entendía el término inflación. Entonces, una parte fundamental en estas preguntas es, ¿saben cómo afecta en la economía? Porque aún a veces cuando sabemos ciertos términos no sabemos cómo influyen o qué es lo que significan dentro de una sociedad. En esta gráfica podemos ver que de 10 personas, 7 sabían cómo afectaba en la economía. Y la última pregunta fue la 10. Y en esta pregunta se realizó, ¿sabías que la inflación es regresiva? Es decir, afecta relativamente a los sectores con menos recursos que a los de mayores recursos. Y como lo pudimos ver anteriormente, y esto sucede así, es regresiva, ¿por qué? Porque está afectando a la gente con menores ingresos. Entonces, cuando un gobierno decide subir los intereses o las tasas de inflación, no lo ve afectado en él, sino son afectados las clases sociales medias y bajas. Como conclusión, la problemática con la inflación va en crecimiento. Cada vez la pérdida del valor de la moneda en descenso. Es decir, México se estanca monetariamente, está, por decirlo así, en la cuerda floja. Sin embargo, no todo está perdido. El hecho de que el tipo de interés cambie nos podría ayudar, ya que muchos intereses son igual a poca ganancia. Menos intereses, más ganancia en todos los sectores. He incluido algunas de las bibliografías que se utilizaron para estas presentaciones y un tema pues más extendido. Les agradezco mucho su atención y espero que les sea de utilidad. Los invito a visitar la página de la UNAD y espero que también se animen en su momento a estudiar. Muchas gracias por su atención.